Iniciamos ya este programa, Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas, en esta serie dedicada a la danza contemporánea y en el acercamiento a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL, que se ubica en el Centro Nacional de las Artes. Un lugar que para mí es significativo porque en algún momento formé parte de su cuadro académico del Colegio de Maestros en la licenciatura en coreografía, así que sí, me ha estado dando mucho gusto reencontrarme con mis antiguos compañeros y colegas en este ámbito, y hoy nos acompaña Ivonne Ortiz, quien, bueno, dentro de no solamente esta área de docente, sino también como una excelente y muy cotizada productora de danza en el sentido más amplio de este término, y que hoy nos acompaña. Bienvenida, mi querida Ivonne. Muchas gracias, Jaime. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, la idea de este programa, como te decía yo antes de empezar, es conocer pues las propuestas de cada uno de estos maestros dentro del ámbito, por supuesto, de la enseñanza, pero también, por supuesto, pues conocerlos, sobre todo de dónde vienen y cómo es que llegaron a ese campo tan noble como lo es la enseñanza. Así es que háblanos de tu carrera como productora y bueno, y en la danza en particular, porque bueno, yo siempre te he ubicado ahí. Claro. Bueno, pues afortunadamente yo pude iniciar en esta hermoso arte, hermosa disciplina de la danza como bailarina. Eh, yo estuve algunos años bailando primero danza folclórica, después danza contemporánea. Y pues en esa dinámica de pisar foro como bailarina me fui interesando por la iluminación. ¿Por qué? No sé, pero poco a poco llegó un momento en que bailaba y también hacía la iluminación para los espectáculos donde estaba participando. Después, pues la vida me llevó a tomar una decisión y como cada vez me interesaba más el manejo de la luz, fue que ya decidí eh, cambiar de partido político y adentrarme en la producción y en la iluminación principalmente. Y fue como se va dando un poco en el oficio del teatro, que afortunadamente ya no solamente es un oficio, sino ya se está volviendo un estudio formal, la iluminación, la escenografía, sobre todo la iluminación, que no hasta hace varios años no había una licenciatura en iluminación. Eh, entonces todos nos íbamos formando pues sobre la marcha, fuimos aprendiendo a base de prueba y error. Y todo fue, afortunadamente todo se fue entremezclando hasta que llegó un momento en que tuve la oportunidad de dar clases ya de manera formal en el IMBA y se abrió un nuevo panorama para mí al estar en la docencia, ¿no? Que bueno, si quieres ya lo iremos platicando, pero esa fue más o menos la manera en que yo inicié en la iluminación para danza principalmente. Pero a ver, obviamente que pues siendo joven, estar trabajando con tu cuerpo y sentirte en ese sentido en estado de plenitud, de pronto te empezaste a dar cuenta de esa otra mirada, no desde tú hacia el público, sino desde el público hacia lo que se puede ver en lo que es indispensabilísimo en la escena, como es la luz. ¿Por qué te fascinó la luz? ¿Por qué te fascinó? ¿Qué fue lo que te llamó tanto que te fuiste para allá? Por cuestiones pues de algo. ¿Qué fue lo que te llamó? Yo creo que lo que siempre me ha atrapado y me ha fascinado de la luz es que es una sustancia muy noble y que sabiéndola conocer puedes abrir mundos realmente mágicos. Y eso creo que siempre me ha llamado la atención, que la iluminación puede hacer de un lugar cualquiera un espacio eh, como de otra dimensión, o sea, puede uno viajar por muchos mundos a través
de la luz y, pues que no puedo concebir la vida, concebirla ni en mi vida cotidiana ni en mi vida como creativa, no estar vinculada a la luz. Se vuelve una especie de vicio, de manía, de todo el tiempo estar observando qué está sucediendo con la luz y esa fascinación es la que trato de un poco contagiar a los estudiantes con quienes me toca trabajar. Eh, y eso, o sea, la luz fue la que me llamó y yo me fui así como canto de sirena, sí, encandilada y ya me quedé Envolviendo. ahí, sí. ¿Cómo aprendiste, maestra? ¿Cómo, pues yo sé que cuando llegan estas inquietudes de los jóvenes que se acercan y se acercan con un iluminador y luego con otro, aquí pues ellos son los maestros. ¿Quiénes fueron en ese sentido tus maestros, en ese amplio sentido del que sabe transmitir lo que sabe porque pues domina el oficio? Claro. Yo pienso en varios, Ajá. inicialmente en los técnicos de los foros. Oye, Eh, sí, esos son los super maestrazos. sí, definitivamente. Con ellos aprendí y muchos, afortunadamente, han sido y fueron siempre muy generosos y muy amables conmigo, y a pesar de que esta profesión, pues, afortunadamente ha ido disminuyendo, pero sí hay un gran porcentaje de hombres trabajando en la escena y en la iluminación. Cada vez somos más las mujeres y eso es algo que me hace muy feliz, pero a ellos les debo mucho hasta la fecha porque siempre están como ahí, ¿no? Muy puntuales y eh, muy claros en lo que uno debe y no debe de hacer. Otro de mis maestros fue César Pérez Soto, que en paz descanse. Me tocó mucho verlo iluminar cuando bailaba y le aprendí mucho y él también siempre fue como muy, muy generoso con su conocimiento. Y después, pues, tuve oportunidad de tomar algunos diplomados y cursos y ahí fui tratando de absorber de otros grandes iluminadores como el maestro Leonardo Peláez, aunque él pues era más escenógrafo también, pero sí pude ver trabajos suyos y compartir algunas cosas. Y más recientemente, pues cuando la maestra Eli Sirling vino acá a México, ella, la iluminadora argentina que es directora de la licenciatura en espectáculos escénicos de la Universidad de Buenos Aires, ella tiene una manera de percibir, de concebir y de transmitir la dramaturgia de la luz que es como que vino a complementar mucho mi trabajo como iluminadora. Y pues creo que principalmente esas son como mis referencias, ¿no? En cuanto a la luz. René Mendoza, que en paz descanse también, yo era fan de su iluminación. Eh, Era muy, muy buen iluminador. Fíjate nada más cómo dar vuelta a la vida, porque mencionaste primero a César Pérez Soto, y que bueno, ahora, bueno, tú estás a cargo de la materia bueno, de ese lugar que él ocupaba, entonces siempre es como muy significativo, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, los otros que han formado también, pues que de dónde se forma uno, ¿no? O sea, en el teatro. Sé que hay especialidades en esta materia, pero bueno, el hecho de sobre todo, comprenderla,
desde lo que tú en este último momento con esta maestra argentina acabas de mencionar, que tiene que ver con la dramaturgia de la luz. O sea, eh, no hay una sola dramaturgia, de hecho, en la escena. De manera que la propia luz también tiene su propio discurso. Así que bueno, vamos a ahondar un poquito más adelante en respecto a esto, pero en relación ya con tu camino hacia el transmitir el conocimiento de este campo, ¿cómo fue? Am, Fíjate que cuando yo tomé los grupos del maestro Pérez Soto, me enfrenté a un plan de trabajo que él tenía muy desmenuzado y muy puntual, que tenía que ver, él era más gente de teatro, ¿no? Su plan de trabajo estaba muy enfocado a eso, y yo me tomé la libertad, porque de hecho tuvimos afortunadamente oportunidad de platicar y él me dijo, tú haz lo que quieras, eh, eh, enséñale sobre la luz, como tú quieras. Entonces, pues yo me lo tomé muy en serio, y lo que hice fue priorizar, encontrar qué era como lo mínimo indispensable que tenemos que saber respecto a la luz para poder trabajarla en la escena, ¿no? Y me aboqué a dos temas muy particulares, y cuando ya está el grupo listo, lo que hicimos fue empezar a implementar una dinámica para que las 4 licenciaturas, paréntesis pequeño, tienen esta materia, ¿no? Con diferentes nombres, pero en todas las licenciaturas se toma. Entonces, lo que hicimos la maestra Ana Lourdes Lara y yo fue eh, enfrentarlos en una dinámica que los llevara a ellos ser los iluminadores de los ejercicios coreográficos, tanto de los chicos de docencia como de coreografía. Eh, Me atrevo a decir que fue una idea que ha funcionado muy bien, porque eh, enfrentamos a los muchachos al hecho escénico, no solo desde su lado de iluminadores o de coreógrafos o de docentes, sino que tienen entonces que ponerse del otro lado. Ya no están en el foro posando y esperando a que empiece su ensayo, sino que ya están en la cabina y se tienen que responsabilizar de todo lo que suceda durante el montaje y durante las funciones y durante el desmontaje. Entonces, esa fue como la idea que nos pareció más viable, y que le reditúa más a los estudiantes, porque ya salen de la escuela con una noción clara de lo que va a suceder cuando se vayan a otros foros, ¿no? Entonces, lo implementamos, y hasta la fecha creo que ha funcionado muy bien. Tenemos incluso algunos de nuestros estudiantes que eh, saliendo, egresando de la escuela, se enfocaron más hacia el camino de la iluminación, y ahora más que bailarines o que coreógrafos, pues son iluminadores. Y eso pues nos da un gran gusto, ¿no? Eh, ¿Cómo abordas tú ya yo sé que estás en la licenciatura en intérprete de danza contemporánea, ¿sí? Y estás en la licenciatura en coreografía. Así es que va a Así. estar padre porque, por un lado, en la primera es solamente iluminación, o cómo es la materia, ¿cómo la abordas? La materia lleva el nombre de producción escénica, en el caso de la licenciatura en danza contemporánea. Eh, lo que hacemos ahí, la verdad es que es una dinámica muy similar a la que llevo con los compañeros de la licenciatura en coreografía, eh, porque creo que sobre todo los bailarines necesitan tener esa claridad de lo que sucede en la iluminación para la escena. Tenemos un poco, sí abordamos el tema de la producción como un refuerzo, ¿no? Pero principalmente, y lo hemos constatado con diversas generaciones
que nos dicen cómo se abre su panorama, su percepción del hecho escénico a partir de que se tienen que involucrar en él desde otra mirada, ¿no? Entonces, trato sobre todo de llevarlos a lugares. Nos vamos al Museo de la Luz, por ejemplo, ¿no? Al Museo de la UNAM, que es un museo modesto, digamos, pero que tiene mucho la esencia de lo que sucede con la luz en todos niveles, ¿no? A nivel de la física y de la luz en el universo, en el mundo, como en estas noches tan largas en los polos, etcétera, ¿no? Noches o días. Eh, Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, este año de ir a ver la exposición de James Turrell, que fue toda una revelación para todos. Yo ya tenía oportunidad de haber visto su trabajo en internet, obviamente, pero James Turrell es un artista de la luz que tiene todos los años trabajando. Él no hace iluminación para teatro, por ejemplo, para la escena, pero tiene un trabajo de investigación en torno a la luz como generador de emociones y de estados de ánimo, ¿no? Entonces, él tiene diversas instalaciones que se pueden ir visitando y tiene toda una concepción y una percepción de los colores y de los estados de luz, por decirlo de alguna manera. Entonces, es además una persona que siempre está generando proyectos súper interesantes. Compró con apoyos financieros de grandes personalidades del espectáculo un caño, un cráter, ¿no? De una montaña, sí, así lo compró. Ajá. Entonces, están haciendo túneles y cosas y salas adentro, ¿no? Y tiene, esto está en el desierto de California, si no me equivoco. Tiene una instalación en Culiacán, no me acuerdo si es el zoológico, creo que es el jardín botánico, que solamente se puede ir en ciertas fechas del año a ciertas horas porque es todo un trabajo entre la luz natural y la luz que él tiene en la instalación. Así, o sea, es un trabajo fascinante. Es una persona que tiene, además como anécdota, no anécdota, sino como un precedente muy peculiar que a mí me llamó mucho la atención, es que él es cuáquero. Entonces, él no tuvo televisión en su infancia, no tuvo teléfono, creo que ni electricidad, y sin embargo, cuando la primera vez que vio una televisión y cómo la luz reflejaba en los rostros de la gente, creo que ahí fue donde le hizo clic y a lo mejor pudo como conjuntar toda esta vida que él tuvo, pues tal vez él veía los astros, me imagino, no sé, el impacto cuando ya entró al mundo moderno, ¿no? Conoció la luz y ya, de ahí se fue. Una persona muy culta y muy instruida. Muy interesante. Les recomiendo que lo googleen. Cómo no, y bueno, quiero aprovecharlo, porque hay como varias cosas aquí. El hecho de que la luz pueda no solamente considerarse como una fuente de luz, es decir, un foco, una lámpara que nos ilumina, sino que en realidad es todo ese sentido, como en el caso de un hombre como este, que viviendo en un ámbito totalmente natural, donde la luz es eso que marca el transcurso de la vida. Y aún en la oscuridad, en esos momentos de penumbra, la luna, todo eso que al final cuando lo pasamos a la escena, vemos que ahí hay una poética. Es decir, no nada más es el hecho de poner una luz, sino de pasar hacia algo más. No solamente, por supuesto, con la base de una dramaturgia, porque en la escena esto es fundamental, como la luz también habla junto con la acción escénica, sino también porque hay algo que cuando uno ve una obra que está coherentemente internalizada en la poética de la obra,
está, o sea, no se distrae uno, está integrada. ¿Cómo tú concibes esta poética de la iluminación que le transmites y que intentas tú transmitir, más allá de lo técnico? Sí, sí. Ahorita nos hablaste de un ejemplo que fue muy importante para la experiencia de tus alumnos que fueron a ver esta exposición, pero que también te hizo como encontrarle, reforzar esa poética de que tiene que ver eso más allá de poner un foco. ¿Cuál es esa poética de la iluminación y sobre todo que encaminas hacia tus alumnos? Claro, mira, yo creo que justo tiene que ver con lo que acabas de decir. El objetivo principal de la luz, para lo que nosotros la utilizamos, es para ver. ¿No? Ya, eso es por default, por siempre y para siempre. ¿No? Por eso te digo que no podemos vivir sin la luz. El asunto aquí es qué hacemos con esa luz. Podemos seguir viendo, porque ese objetivo nunca se va a perder. De hecho, yo les hago mucho hincapié. Eh, esperamos a que pase el helicóptero. Acá pasa de todo, bueno, es parte de la Claro, realidad. yo Sigue, para que sigue. se escuche. Eh, No, sí, no, no, estuvo bien. Finalmente, lo que les digo es que nunca pierdan ese objetivo de vista. Todos los iluminadores creo que pasamos por un periodo oscurantista donde creemos que poner la luz al 10% de su capacidad lumínica nos va a hacer así como los súper interesantes iluminadores y resulta que pues no tanto porque la gente acaba hartándose. Existe esto que se llama la fatiga visual que sucede por ver demasiada luz o muy poca luz. ¿No? Entonces, mm, para mí eso es como algo que, tiene que estar ahí todo el tiempo, es un objetivo primordial. De ahí pasamos entonces a qué hacemos con ese foquito. Nada más lo ponemos aquí o tenemos a lo mejor la oportunidad de ponerlo un poquito en diagonalita, pero ¿qué pasa a nivel emotivo cuando hacemos eso? Y eso es algo en lo que procuro también insistir. Em, por eso hacemos una dinámica que te compartí un video por ahí, en la que los muchachos van integrando esta parte técnica y la van volviendo algo con un otro significado, ¿no? Con una poética. Esa es la segunda premisa para mí fundamental. Y siempre estamos cuestionando, estamos en sesiones, vemos los trabajos que hacen ellos en caseros para tratar de conjuntar todo esto y entre todo el grupo desmenuzamos los trabajos de los compañeros, los cuestionamos por qué usaron y para qué. ¿Por qué un verde y no un azul? ¿Por qué la luz de lado y no la luz de contraluz? Eh, Creo que va todo ligado. O sea, ¿para qué tenemos toda esta parte técnica, todas estas herramientas justo para lograr esa poética, lograr esa conjunción con la puesta en escena, llámese coreografía, música, teatro, danza, ¿no? Bueno, coreografía y danza. Pero sí para mí es algo que va ligado y siempre eh, los invito a que se cuestionen constantemente. ¿Qué sucede? ¿Qué me sucede al interior cuando veo si un tiro de luz está acompañado del movimiento y de la música, si tienen relación o no? Si hay algo que no nos checa, eso quiere decir que esa poética y esa dramaturgia no está funcionando, no están conversando y entonces replanteamos y rectificamos, ¿no? Pero es esa la insistencia. ¿Para qué y cómo hacerlo? Con la otra materia le das un giro, pues obviamente estamos hablando de chicos que en la licenciatura en coreografía son los primeros espectadores de un evento escénico porque están fuera de... Y ahí me dices, y lo entiendo perfecto, que pues utilizas los mismos principios
pero me imagino yo que a la hora de ya estar en arte, ¿es como es la materia que se llama cómo? Artes visuales. Tú. César, pero Y que artes visuales, bueno, puede implicar un campo enorme, ¿no? Pero que donde ya se pueden como que los puedes encaminar a la utilización de otros recursos. Ahí, con esta base, dijéramos, que es como fundamental para cualquiera de las dos, tanto como intérpretes que van en el momento dado a entender cómo ellos se sumergen en la luz, que no nada más están siendo vistos porque tienen una iluminación en particular, sino que tienen un sentido, ¿no? Y los coreógrafos que van a dar ese sentido. Ahí, ¿cuál sería, dijéramos, la variante, maestra? uh-huh. Claro, mira, en el caso de los coreógrafos, lo que procuramos es eh, invitarlos a visualizar el todo. Hay muchos coreógrafos que tienen un gran talento para la coreografía, pero por las razones que sean no tienen la formación o no tienen a lo mejor las bases para poder trabajar también con una concepción lumínica. Entonces, la propuesta para los compañeros de la licenciatura en coreografía es que vayan desde la generación del movimiento y del trazo coreográfico, visualizando también qué puede suceder a nivel lumínico, ¿no? Incluso eh, haciendo también ejercicios, yo les he propuesto que piensen en las propuestas de luz como si estuviera bailando, como si estuvieran coreografiando con la luz. Eso en este ciclo en particular, en el que no tuvimos la oportunidad de hacer esta dinámica de que fueran a foro y hicieran ellos su propio montaje escenotécnico, etcétera, ayudó mucho a que entendieran un poco la idea o la razón por la que hacemos la iluminación de cierta manera para una coreografía. Entonces, eso ha ayudado mucho también para que ellos tengan la visión global, ya pueden estar generando ejercicios, generando secuencias y trabajos coreográficos y a la vez están ya pensando qué va a suceder con su trabajo a nivel lumínico y creo que, y también un poco empezamos a ver manejo de objetos, eso ya se profundiza en quinto y sexto semestre con el taller, con la materia de taller coreográfico, pero sí también empiezan a visualizar la posibilidad de que haya objetos en el escenario, ¿no? Y cómo los vas a iluminar, si los vas a iluminar, si no, y para qué. Justamente como tocaste ahora ya el hecho de que pues tus alumnos no tuvieron oportunidad de probar esto en un foro y que por otro lado también ha sido necesario que pues los alumnos estén en comunicación como ahora, ¿no? Tú y yo, y que bueno, a través de eso pues los hemos tenido que adaptar y para no perder continuidad en este sentido, pues nos hemos tenido que adaptar a esto. Primero, he visto muchos ejercicios, muchos son con pues, la luz que hay, porque tampoco vamos a tener mucho equipo como para iluminar, pero sin embargo, hubo oportunidad de probar algo dentro de sus ejercicios en el que pues se pusieran a problematizar, bueno, ok, no tengo las grandes luces LED o lo que sea, pero pues, se las puede uno ingeniar para hacer cosas, ¿no? ¿Hubo oportunidad de probarlo En casa. en casa? No, en el foro fue imposible, como te comentaba. No, pero en casa, en Sí, casa. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo pensaríamos ahora si ya no tenemos eso y un tiempo vamos a tener lo que resolver?
¿de dónde nos agarramos para que no se vea tan plano? Es decir, para que realmente creemos ese ambiente y así como nos pasa con las películas, nos podamos sumergir ahí. Yo creo que en ese sentido la iluminación maestra, por favor, danos un curso de cómo iluminar en casa. Con 3 focos y medio. Sí, de hecho fue bien bonito porque pues lo que les propuse es que usaran lo que tuvieran, ¿no? Entonces, por ahí, si quieres después tomar algunos fragmentos, porque hay del video que te comentaba, porque sí hubieron unas propuestas súper interesantes, te digo, desde usar las veladoras, otros, pues la gran mayoría estuvieron trabajando con la lámpara del celular, porque también de repente se dieron cuenta de que pues en casa no hay, en muchos hogares antes había siempre la lámpara sorda, ¿no? Ahora como ya el celular tiene lámpara, como que hemos perdido esa práctica y en las casas ya no hay lámparas sordas. Entonces, algunos sí tenían, otros no. Algunos usaron el monitor de la computadora, le ponían un color y lo usaban hacia los objetos, se movían, o sea, se las ingeniaron de una manera maravillosa. Reflejos, algunos trabajaron con espejos y usaban el reflejo de la luz, o sea, le buscaron por todos lados y sí tuvimos hallazgos, bueno, ellos tuvieron hallazgos muy importantes y también hicimos mucho hincapié en que lo que estaban generando en estos espacios lumínicos o maquetas lumínicas que les llamamos, cómo lo podrían llevar a fondo, si eso es viable o no, porque pues sí podríamos inventarnos más cosas todavía, pero también el chiste es que el próximo semestre lo podamos ya aterrizar en el foro, ¿no? Que lo que están pensando aquí en cortito, en casa, en sus pequeñas foritos, algunos se armaron unos foros muy lindos, otros trabajaron con los legos de sus hijos, otros tenían por ahí, así, o sea, yo les dije, agarren lo que puedan, con animalitos, etcétera, ¿no? La creatividad se les disparó. Pero siempre con el objetivo de tener ya claro cómo se puede reproducir eso que propusieron ya en un escenario. Muy bien, maestra. Qué cosa, ¿no? De toda esta situación que pues nos ha amenazado de la manera en como nos amenaza. Sin embargo, también nos despierta otras cosas. Lo he visto en todos los campos del arte. O sea, los artistas, los gestores, todos no estamos encerrados, pero no estamos quietos. Estamos buscando otras maneras de pensamiento. Y desde esa perspectiva, Ivonne, ¿qué reflexión te lleva en esta otra manera de pensar en estos momentos que no se ve para cuándo podamos estar ya en ese regreso a los foros, pero que sin embargo pues es importante considerar? ¿Qué les dices tú a tus alumnos? ¿Qué les dijiste? ¿Cómo los tranquilizaste? ¿De qué manera, de algún modo, ahora que ya pasó pues un buen tiempo, prácticamente casi como que te echaste no todo el semestre, pero sí una gran parte de él, para resolver todos estos problemas, pero que no nada más es resolverlos técnicamente, es decir, hagamos lo que tengamos a la mano, sino también es como una manera, yo he notado eso, o sea, estamos pensando de otra manera, ya no podemos pensar igual, ya no hay un regreso a una nueva normalidad, es otra realidad en la que nos tenemos que habituar, porque tenemos que estar preparados para lo que venga. Así que, maestra, ¿cuál es tu último mensaje? Que siempre vayan a la luz. eh, Siempre se puede recurrir a la luz. Sí tuvimos momentos, subidas y bajadas, todos, ¿no? Incluso yo coordinando las sesiones había momentos en que sentía que ya no tenía como recursos y entraba la desesperación, un poco la angustia, eh, pero me centraba el verlos a ellos interesados y haciendo su trabajo, ¿no? Y lo mismo cuando ellos estaban down, pues procuramos toda la escuela, ¿eh? La verdad es que la Escuela Nacional tuvo mucho cuidado en estar
pendiente de toda la población, de toda la comunidad, no solo maestros, sino también estudiantes y administrativos, echándonos la mano emocionalmente cuando hacía falta, buscando alternativas de ayuda profesional en línea para todo el mundo. Entonces, esto resultó un tanto terapéutico porque muchos, además no solamente era el trabajo conmigo, sino todas las otras materias que pues también estuvieron demandando trabajos en línea. Y esto resultó un tanto terapéutico porque se divertían haciéndolo. Cuando hicimos el cierre, muchos hicieron el comentario de que fue de gran ayuda estar como teniendo la atención y el pensamiento en cómo hacer que suceda la luz. Entonces yo creo que pues el mensaje sería ese, que hay que seguirle buscando. Estamos nosotros, por ejemplo, para el próximo semestre tengo muchas ganas de empezar a trabajar con ellos con un simulador en vivo, y entonces eso también creo que nos puede ayudar a seguirnos acercando un poco a lo que va a suceder cuando regresemos, cómo lo vamos a enfrentar, por lo menos que tengamos algunas otras herramientas adicionales. Y también creo que puedo sugerir que si a alguien le interesa empezar a indagar en lo que sucede con la luz para la escena, pues que hagan eso, que en casa se pongan a ser creativos y a buscar y a divertirse. Además, la luz es muy divertida, eso es lo que es asombrosa y es divertida. Y es celosa, también eso, porque cuando uno empieza a trabajar con la luz es como cuando dejas de bailar, que te desentrenas, te pierdes. Entonces también hay que estar ahí constantemente entrenando el ojo, la cabeza y el corazón. Entrenando el ojo, la cabeza y el corazón. Muy hermoso, maestra. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que añadir? No, Jaime, pues muchas gracias. Se me hace súper interesante tu proyecto. Hemos estado en otras charlas hablando sobre los procesos como iluminadora en mi caso, y ahora que estoy un poco más acercada a la docencia por razones obvias, pues me da mucho gusto poder compartir estas experiencias que creo que son muy, muy valiosas para nosotros, y sacando provecho de esta circunstancia, ¿no? Pues ese es el objetivo y bueno, aunque no tenemos mucho tiempo, pues lo esencial creo que es lo importante, ¿no? Aún en un programa corto, bueno, ni tan corto, hemos estado variando, yo no tengo un límite y realmente trato de que sea sustancioso, lo suficiente como para tocar los temas que me interesan y que sobre todo los conozcan a ustedes porque pues los docentes pues están ahí siempre, ahora sí que al pie del cañón de la formación y que en un momento dado pues tienen pues atrás toda una historia que compartir y sobre todo que se ve reflejada cuando vemos a nuestros alumnos ya allá como maestros, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Ivonne. Justamente. Te veo pues ya en una próxima ocasión donde ya podamos estar en los Con foros. mucho gusto, me dará mucho gusto verte. Mientras, pues un abrazo virtual y un abrazo a todos tus televidentes y felicidades por la propuesta. Y gracias por la... Muchísimas gracias. Gracias, Ivonne. Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.